mayoría de las veces esta es la pregunta más importante que necesitamos contestar y a veces es la más difícil para encontrar la respuesta. ¿Qué necesita mi negocio? ¿Qué es lo que realmente necesito yo en este negocio para hacer que funcione? ¿Hacia dónde lo quiero llevar y qué es lo que tengo que cubrir? Esta pregunta pareciera muy fácil y pareciera muy lógica, pero no siempre nos la hacemos. Algunos comenzamos un negocio porque es algo que nos gusta hacer, es una idea buena en la que somos buenos y ahora lo vamos a hacer de manera independiente. Y empezamos a trabajarlo, empezamos a meternos en la operación. Por ahí voy a tomar el ejemplo de Jorge que me decía, oye, pues yo empecé a hacer esto, luego metí a mi hijo y ahora estoy empezando a meter más gente. Pero la verdadera pregunta que tenemos que hacernos todos es, ¿qué necesita el negocio? ¿Qué estoy yo viendo? Porque hacia dónde lo tengo que llevar, de eso depende qué voy a necesitar. Si no han planteado su objetivo de crecimiento tan claro, por ejemplo, Alejandro nos decía, oye, yo quiero hacer franquicias y empezarlas a comercializar. Entonces, él ya tiene hacia dónde quiere llegar. Lo único que nos falta determinar es la pregunta en pantalla. ¿Qué necesita mi negocio para que eso pase? Y eso lo voy a plantear hoy en un tema de estructura, porque es la más importante. Igual, no sé si les suena esta imagen que tenemos aquí del empresario promedio. Desafortunadamente muchas personas, y ya no hablamos de empresario, hablemos de gerentes, en el caso de algunos que estamos hoy, tenemos que estar en todo para que las cosas funcionen. Si no estoy motivando a mi equipo, no está avanzando. Si no estoy supervisando, no entrega resultados. Si no estoy viendo que se le atienda bien al cliente, hay quejas. Si no estoy yo cotizando, nadie vende. Si no estoy yo atendiendo, no pasa nada. Entonces, cuando hay un problema, todo viene conmigo y entonces me tienen que salir más manos, tengo que ver dónde consigo más horas en el día para que las cosas funcionen. Y si no funcionaron, ya perdí el tiempo de valioso, porque el tiempo es el recurso más importante que tenemos, que no puedo recuperar. Esto pasa muy seguido, más seguido de lo que debería, porque hay cosas que se pueden trabajar. Desafortunadamente, esto pasa por la operación. La gente en diferentes niveles estamos metidos tanto en la operación que no tenemos tiempo para diseñar. Hay un libro muy bueno que si ustedes quieren, si les gusta leer, y algunos ya lo deben haber leído, se llama Clockwork y habla sobre justamente cómo hay una parte del tiempo que ustedes deben de tener para diseñar su negocio, para decidir cómo lo quieren, para trabajar en la estrategia y otra parte para supervisar y otra parte para operar. Lo que pasa con este empresario promedio que vemos en pantalla, este trabajador promedio, es que está 99% de su tiempo operando, encerrado en lo que nosotros llamamos el torbellino de la operación. Ese que te encuentra en donde estés, aun cuando estés en tu casa, en tu celular, te siguen los pendientes, te está hablando un cliente, te está pidiendo una cotización, te está hablando un colaborador porque tiene un reto, un resultado no se está dando y tú tienes que correr a cubrirlo para ver que funcione. Siempre nos está encontrando alguna urgencia, nos está encontrando. Entonces, esta parte de este empresario promedio o trabajador promedio es muy común y debería no serlo. Por lo tanto, el primer punto que tendríamos que ver para una de las respuestas de lo que necesita mi negocio sería algo muy sencillo. ¿Cuál debe ser la estructura ideal que tu negocio debe de tener para funcionar al nivel que lo requieres? Si tú estás en un proceso en el que eres un nuevo empresario, si eres un gerente, pues a lo mejor te vas a ir a ver tu área. Si eres un nuevo empresario, vas a decir, oye, Giovanni, pero solo soy yo. ¿Para qué quiero un organigrama? Cambiando y tomando el ejemplo de algunos que somos empresarios desde muchos años y que tenemos tiempo en el ejecutando, les diría que la primer parte que tenemos que hacer es revisar este organigrama, porque de eso depende definir qué se necesita, qué tipo de personas necesito, qué puestos necesito, qué cosas necesito que sucedan. Y hay cosas bien importantes aquí.
cuando ustedes definan qué es lo que necesita su negocio en cuanto a estructura, olvídense de que existen personas, olvídense de que Juanito trabaja conmigo, Luisito trabaja conmigo, piensen en el puesto que debe existir y por qué debería existir, donde todo esto se enfoca a cómo hacer que el negocio cumpla los objetivos. Si quiero hacer una franquicia, ¿cuál es la estructura que una franquicia debería tener? ¿Qué es lo que debería estar detrás para saber que funciona? Probablemente no lo hagas al 100% porque lo estás visualizando, pero te da una idea de hacia dónde te tienes que mover si fueras, y si tu negocio fuera un juego de ajedrez, qué movimientos realizar para ir estructurándote hacia adelante. Si no lo tienes, necesitas trabajarlo urgentemente. Si eres nuevo, estás en un buen momento para trabajarlo. Si eres un empresario que ya tiene tiempo, necesitas revisarlo, porque una trampa de las que caemos es que si Giovanni trabaja conmigo y Omar y José Antonio también, entonces, ¿qué puesto tendrá José Antonio? José Antonio no es bueno vendiendo, pero le vamos a pero es bueno siguiendo la instrucción que le da el director. ¿Por qué no le ponemos un puesto de asistente de dirección? Porque pues, eso hace. La pregunta sería, ¿realmente se necesita un asistente de dirección? Porque si estás creando un puesto para adecuarle a una persona, entonces no estás viendo lo que tu negocio necesita. Estás viendo lo que tu negocio tiene hoy, y con lo que tienes hoy, probablemente no estés generando ese resultado. Entonces, el primer punto que hay que trabajar para definir qué necesita tu negocio es trabajar con la estructura ideal. Hay anécdotas que les puedo compartir al respecto de esto, donde aunque seas el nuevo colaborador o eres un área pequeña, el hecho de que lo tengas definido, hay una anécdota muy buena del fundador de la franquicia Action Coach que dice que él puso su organigrama y compró todos los escritorios y amuebló su oficina como si tuviera todos los gerentes que necesitaba. Y cada que llegaba a su oficina se motivaba de ver que necesitaba trabajar más para que pudiera contratar un gerente y se quitara de un problema menos. Luego tenía que seguir trabajando para que contratara el otro gerente que le iba a quitar el trabajo hasta que pudiera cubrirlos todos. Y el hecho de llegar a su oficina y ver el escritorio vacío lo motivaba para seguir trabajando cada vez más y lograr mejores resultados. Probablemente tú no necesites comprar y amueblar tu escritorio o todos los escritorios, pero sí te recomiendo que lo tengas y lo tengas visualizado, que lo tengas a la vista de todos para que digamos, no importa que el gerente general es Giovanni y también es el operativo y también es el vendedor y también es el de recursos humanos y también es el que barre y el que trapea. No importa que hoy si le pusieras nombre en todos lados estuvieras tú. El primer punto, la primera tarea que tendríamos que hacer sería quitar la mayor parte de veces que tu nombre se repite en ese organigrama a través de resultados. Ese es el primer punto, tan sencillo como eso. Quienes tuvieron en alguna oportunidad de la universidad revisar proyectos y les decían hay que hacer un organigrama, hay que hacer la misión, la visión. Si son como yo, que soy muy práctico, pudieron haber pensado en su momento que ese tipo de cuestiones como el organigrama no era muy sencillo y nada más lo metíamos como un marco teórico. La realidad es que en el negocio esto es la base, es como si fuera el cimiento de todo lo que vas a realizar. Por eso tienes que invertirle tiempo, tener que pensar y no confundir que algún puesto no es solo una actividad. O sea, si solo estoy cobrando, no necesariamente tengo que ser solo un puesto de cobranza. Dependiendo del nivel de mi empresa, podría tener más actividades que justifiquen un puesto. Entonces, esto es el punto número 1 que yo les quiero compartir. Y la primera pregunta que yo tengo para ustedes es, me gustaría que participáramos y que alguien, un voluntario, nos compartiera qué retos pudiera llegar a tener o tiene en este momento al momento de definir qué es lo que su negocio necesita. Probablemente sea un reto de visión, sea un reto de equipo, sea un reto personal. Me gustaría que podamos interactuar hoy y vayamos viendo si hay similitudes entre esta participación y alguno de los otros participantes y podamos vivir la experiencia del coaching como tal. ¿Alguien quisiera participar? Me gustaría que un voluntario nos dijera cuál es su reto principal con respecto a este punto número 1.
¿Quién dice yo? Pues bueno, yo, Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Mira, por ejemplo, mi intención es lograr una acreditación ante la EMA, que es la entidad mexicana de acreditación, Sí, en unidad de inspección. Antes se llamaban unidades de verificación, ahora se llaman unidades de inspección. correcto. Hay una nueva ley que entró en vigor el 31 de agosto y marca ciertas directrices, sobre todo en, digamos que tienes que hacer un estudio de mercado más estricto porque van a publicar tus precios en las páginas de la Secretaría de Economía y tienes que hacer un plan de negocios para que te puedan dar la parte de la unidad de negocio. Ok. Entonces, digamos que alineándolo con lo que dices de qué es lo que mi negocio necesita, obviamente tengo que hacer toda la trazabilidad de mi mapa de negocios para poderlo presentar. Ok. ¿Y cuál sería el reto que tienes en este momento para lograr ese objetivo? Pues mira, el reto es básicamente cumplir con los criterios y la normatividad. La parte del compliance a veces parece sencilla y muchas personas no le dan la debida, ¿cómo decirlo? Al debido seguimiento. Ok. Entonces, cuando tú ya te tienes que acreditar en base a normas y a cumplimientos y a criterios, esa es la parte que es un poquito complicada porque tienes que ser muy claro en lo que especificas y no debes de caer en ambigüedades. Ok. A diferencia de que si a lo mejor tienes o quieres tener un giro de negocio que no tiene que ver con una reglamentación, una normatividad o alguna cuestión legal muy estricta, que digamos que entra en el todo que sí, o sea, tienes que ver con el SAT y esas cosas, pero no es algo complicado, ¿no? Digamos que el reto es el conocimiento que debes de tener específico en esos criterios y esa normatividad. ¿Es estudiarlo y absorber ese conocimiento? Pues mira, sí es estudiarlo, absorberlo, pero también lo tienes que trasladar a papel. O sea, lo tienes que poder eh, implementar. Ok. Llevarlo al papel y luego implementarlo, que es yo te diría que llevarlo al papel no creo que sea tan complicado, pero la ejecución podría sí tener un grado de complicación. Es que llevarlo al papel tendrías que tener instrucciones de trabajo. Ujú. Y la parte de las instrucciones de trabajo es donde a veces caemos en ambigüedades porque todos pensamos diferente y dependiendo en la forma en la que vamos aprendiendo las cosas, podemos o no generar una instrucción de trabajo, ¿no? Que puede ser funcional o no. A veces yo puedo asumir cosas que otras personas no asumen, entonces digamos que aquí, obviamente si hay que hacerlo, hay que validarlo, de que efectivamente se puede hacer como tú lo estás describiendo y que no estás cayendo en la revisarte para hacerte la acreditación, no caigas en alguna no conformidad. Ok, correcto. Muy bien. Y en tu equipo, cuéntame, ¿cuántas personas son? ¿Eres tú sola? ¿Tienes varios miembros que te van a apoyar con esta parte? No, hay 7 personas. Eh, Y de esas 7 personas, digamos que hay 5 personas que sí son ya tienen mucho expertise en la parte de implementación de sistemas. Sin embargo, eh, son, digamos que sistemas basados en las normas ISO. Ujú. No entran parte de los criterios o las partes ya legales que hay en el país. Ya cuando tú te acreditas ante EMA, sí ya entra la parte de requisitos legales y de ciertos cumplimientos. Ok. Bien, y perfecto, entonces tienes al equipo de apoyo, pero también están en esta misma adaptación de una norma ISO a la norma en la que tú vas a certificarte, que tiene sus particularidades. Ajá, que es una norma mexicana. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, vas a estar trabajando en esa parte de aterrizar todo lo que la norma te pide dentro de tu equipo con estas restricciones
podemos llamarlo de aprendizaje que todavía está pendiente. Ajá, así es. Muy bien. Y muy bien, y en la estructura que tú tienes con todas estas personas, ya tienes definido tu organigrama y todo lo que tiene que pasar, todo dónde entra cada uno, dónde te va a tener que apoyar. Ajá, así es. Ok, correctísimo. Entonces, en ese punto, tú tienes palomita. ¿Sí? Pues sí, sí, en teoría sí. En teoría. Pues es que en teoría sí, porque es lo ideal que está diseñado ahorita. Ok. Pero el reto no es lo que yo tenga diseñado ahorita, sino que, por ejemplo, obviamente tengo que darle una nueva validación antes de que vengan o que me vayan a hacer la acreditación. Y adicional a eso, pues obviamente la validación final la va a dar la EMA cuando venga y te diga, ¿sabes qué? Si pasas o no pasas. Por eso es que te digo que teóricamente yo pienso que sí, pero Ok. pues la decisión final la va a tener un tercero. Ok, ahí el único punto que yo te recomendaría sería como lo estamos platicando ahorita es, si ya sabemos que hay un alineamiento que te pide la norma, pues aunque tú ya tienes cierta estructura o cierto orden, ciertas formas de hacer las cosas, hay que empezar a revisarlas nuevamente, porque sí es muy probable que pues, lo que tengas hoy necesite modificarse. Pues mira, ya con lo que ya hemos revisado parece ser que está bien. Por eso te digo, teóricamente sí, pero yo no te puedo decir sí, un sí literal hasta que no tenga la última auditoría, ¿no? Ok, muy bien. Pues ya esperemos que no solamente sea teórico, sino que también puedas pronto recibir esa parte. Sí, yo también lo espero. Todos estamos esperando lo mismo. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por tu participación. Irma, nos escribías por ahí en el chat específicamente en el tema comercial. ¿Nos quieres compartir rapidísimo? Sí, hola mi querido Gio, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien, gracias, qué gusto de verte. Ay, pues aquí mira, muy contenta. Pues mira, pues yo te platico un poquito. Yo lo que requiero ¿qué necesito para que mi negocio pues siga creciendo? Lo que necesito es pues tener la capacidad de reclutar buenos asesores. Mi negocio es venta de terrenos en preventa y pues yo necesito esa parte de reclutamiento y también la parte de capacitaciones, porque si tú tienes un buen equipo capacitado, que sepa lo que estamos nosotros vendiendo, yo creo que eso pues va a aumentar muchísimo tus resultados, mi querido Gio. Muy bien, Irma, muchas gracias por compartirnos esa parte y eso es bien interesante porque igual en la estructura que tú tienes del área que manejas, la gerencia, creo que en algún momento hemos platicado al respecto de debes de tener bien definido cuál de los puestos que está en tu organigrama se va a encargar de reclutar y cuál de los Exacto. puestos se tienen que encargar de capacitar al equipo para que estas dos estructuras, estos dos puntos de apoyo que necesitas, se mantengan sin que tú lo tengas que hacer. Exactamente, es correcto, en eso estamos trabajando. Muy bien, ¿ya tienes definidos quiénes son estas personalidades secretas en tu estructura que se encargan de ambas cosas? Pues sí, fíjate que sí, son los coordinadores. Ok. Son los coordinadores, ellos son los que tienen que reclutar y son los que tienen que capacitar a su equipo. Realmente ese es realmente esa es la función principal de un coordinador, reclutamiento y capacitaciones. Correcto, muy bien. Por lo menos eso está muy claro y por ahí como a lo mejor probablemente me aventuraría a decir yo que te conozco un poco más, como dice Mariana, teóricamente sabemos que eso así es y sabemos Sí, que así debe de ser. La parte importante que ahorita vamos a analizar un poco más adelante es, ¿y si se hace? esa es Y la si se situación. hace, y la otra sería, ¿y si se tienen las herramientas para que se haga como debe de hacerse? Porque van de la mano, ¿no? Una no puede ir sin la otra. Exactamente. Ok, muy bien. A ver, vamos a hacer rapidísimo una participación más, Larisa, cuéntanos
Quiero que esto sea como más interactivo en este sentido porque es más valioso para ustedes ver qué está pasando en otros negocios y me voy a ir más rapidito cuando me toque el siguiente tema. Larisa, cuéntanos rapidísimo, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan porque traigo el audio en otro lado. Ah, perfecto. Sí, sí te bueno, escuchamos. pues mira, hola, buenas tardes a todos. Pues fíjense que básicamente mi empresa es una empresa familiar. Nosotros nos dedicamos a la cuestión de capacitación en la implementación de sistemas de calidad para certificaciones en Sectur que son Distintivo-H y Punto Limpio. Esto arrancó como tal vez la mayoría de los negocios, ¿verdad? Pues ante la necesidad, pues nos pusimos a trabajar y surgió un negocio. Y la verdad es que nos empezó a ir bastante bien. Somos una empresa bastante conocida del ámbito en cuestión. Y conforme mis hijos fueron creciendo, bueno, las sociedades somos y se fueron incorporando. Entonces lo empezamos a vislumbrar como una empresa familiar y sobre eso íbamos, ¿no? Okay. Ahí ya no te escuchamos, Larisa. Ahí perdimos tu audio. No sé si solo yo no lo escucho o si sí. Es... Los hijos agarraron camino hacia otros trabajos y nos volvimos a quedar una vez más, mi pareja y yo, solitos. Y entonces ahorita la cuestión es, tenemos que redefinir hacia dónde vamos a ir, ¿no? Porque lo que pensábamos que era una empresa familiar, pues hoy en realidad no sabemos hacia dónde vamos a dirigirla. Es un punto importante, vital y muy drástico el que tenemos ahorita. Cuando tenías la idea de hacer la empresa familiar, Larisa, ¿tenías claro cuál era el objetivo final de ese negocio? ¿O solamente era como esto de ser una empresa familiar y existir siendo una empresa familiar? Fíjate que la idea era tener la empresa para que los hijos pudieran trabajar en ella y pudieran tener una forma de vida y poder nosotros sacar las manos para podernos dedicar a otras cosas. Nosotros siempre nos gusta andar viendo a ver a ver, se me ocurrió este otro negocio, se me ocurrió otro este negocio, y siempre está en la idea, ¿no? Pero definitivamente como no podemos sacar las manos o no podíamos sacar las manos, nuestra idea fue vamos a desarrollarlo como empresa familiar, vamos a generar un consejo de familia, etcétera, etcétera. Digamos, ya formalizarlo como una empresa familiar y poder nosotros sacar las manos y que los hijos se queden a cargo. Pero pues ya no más. Ok, voy a tomar tu ejemplo, si me lo permites, Larisa, sí, porque claro. Hay varias empresas, no, espero que no aquí, todas sean, pero hay muchas empresas que han pasado por situaciones parecidas a las tuyas. Probablemente en mayor o menor medida, siempre pensamos en que el objetivo de crear la empresa, por la naturaleza de cómo nació, por la necesidad de trabajar, lo que queremos es que nos siga manteniendo y que mantenga a nuestros hijos probablemente, pero ya hasta ahí llega esa visión que tenemos del negocio. Quienes estén en ese punto, yo sí les sugiero que hagamos la visión tanto del negocio un poco más, la lancemos un poco más lejos y tratemos de que sea algo que genere un impacto positivo fuera del núcleo familiar. Porque cuando logramos hacer eso, entonces logramos hacer que la gente se sume a esa visión, que le guste. No quiero hacer conjeturas porque no conozco bien la historia tuya, Larisa, pero algo que normalmente pasa es que si tu visión no fue clara y no inspiró a tus hijos en ese tema, por eso es que no se quisieron probablemente quedar haciendo eso. Eso puede ser una situación. Hay otras variantes, ¿no? Como a lo mejor te vieron muy estresada porque estabas con las manos metidas en la operación y dijeron, oye, esto no es algo que yo quisiera tener. Pero sí en específico sería, lanza tu visión, ya sea ahorita que lo tienes que rehacer,
hacia algo que inspire, hacia algo que motive y que si tú me la cuentas un día, yo te diga, oye, qué padre, Larisa, me encanta eso que tú quieres lograr, me encantaría participar contigo. Y a lo mejor en una de esas, en uno de los vuelcos, puedes inspirar nuevamente a gente que tenías pensada y regresar a tomar ese mismo objetivo. Pero eso sí, lancen, y para todos, lancen su visión más lejos. Láncenla en... Si yo muero mañana, aunque sea muy fatalista, si yo me muriera mañana, que algo se quede en el mundo dejando mi huella. Para que eso, primero, ayude a que prevalezca y segundo, inspire a más gente, tanto gente que pueda ser de familia como no de familia. Y si inspiramos a los de la familia, que sepan claro hacia dónde quieren llevar el negocio, porque el negocio familiar es doble reto. ¿Ok? ¿Sirve eso, Larisa? Sí, sí, sí. Perfecto. Definitivamente, muchas gracias. Muy bien. Voy a pasar al siguiente punto y ahorita vamos a seguir viendo que la participación de otras personillas para ir continuando. Ya que tienen esta estructura, ya que empezamos con el ejemplo de Larisa de tener la visión de hacia dónde voy a llegar con el negocio, ya respondí a la pregunta de qué necesita mi negocio. Ahora lo que tengo que centrarme, si yo lo que quiero es optimizar, es qué objetivo tiene cada puesto, cómo quiero yo que las áreas funcionen, o por lo menos tener claridad en la contribución que deben de generar. El área comercial debe generar ventas, el área administrativa debe de parar goles, administrar el dinero. El área operativa debe de, pues dependiendo de tu giro, entregar, producir, diseñar, lo que tú hagas, dependiendo de cada puesto. Esto es bien interesante porque cada uno necesita un plan de trabajo. Ya que tengas definido ese objetivo, tienes que pensar en quién tiene que hacer qué y para cuándo. Cuando haces esto con el organigrama ideal, con lo que necesita tu negocio, entonces te empiezas a dar cuenta, número uno, de cosas que probablemente no estén sucediendo hoy y que se necesitan o que son importantes. Número dos, de cosas que se pudieran estar repitiendo y que alguien está trabajando de más y por eso no nos estamos optimizando. Y número tres, cuando dices quién hace qué y para cuándo, puedes encontrar cosas que se pueden hacer más fáciles. En el último punto les voy a compartir una experiencia que yo tuve hace unas semanas con un cliente sobre cómo hacer las cosas sin que dependieran de él. Para cuando estén trabajando en este punto del objetivo de cada puesto, les quiero recomendar algo. Imaginen que su empresa o el área de trabajo, nuevamente para los que somos gerentes, imaginen que la empresa que ustedes tienen o el área es como un cuerpo humano. Para los que tienen la misma edad que yo y un poco más, recordarán que hace mucho tiempo en la tele había un jueguito que se llama Operando, que era meter órganos en un cuerpecillo y era una competencia. Pues bueno, lo que pasa con los negocios es lo mismo, tiene la misma estructura y el mismo objetivo. Es decir, ¿en qué se parecen? Que tenemos órganos que tienen una función específica. Y lo que hace el corazón no lo hace el intestino. Lo que hace el hígado no lo hacen los riñones. Solo hay un órgano, en este caso podría ser un área, que haga lo mismo que otras. No se repiten, están sincronizadas, están ordenadas para hacerlo de manera sistemática. Y aunque el cuerpo humano dijera, oye, sería padrísimo tener dos corazones, porque si uno se para, el otro sigue funcionando, no sería funcional, porque necesitarías el doble esfuerzo para bombear, necesitarías más recursos, etc., etc. Entonces, que sea una buena idea no significa que sea necesario. Eso es lo que quiero plantearles el día de hoy, de si van a definir qué tiene que hacer cada puesto y tenemos que pensar que estamos formando un cuerpo humano, aunque suene chistoso, donde no se repitan opciones, actividades, objetivos. Voy a tomar el ejemplo que nos decía Irma de, oye, pues quién capacita, quién entrena, quién vende. Todas esas cosas deben de quedar claras en decir, ok, en el sistema nervioso se van a hacer todas estas cosas, en el sistema digestivo todas estas otras, y así sin que se repitan, pero siempre coordinadas por el cerebro, que es el que da la instrucción y es el que se encarga de que
funcionen todos. Los que están en proceso de, por favor, asegúrense de tener bien claro su organigrama como si fuera con esta analogía, y los que ya lo tienen, vuelvan a darle una revisada. Va a ser interesante descubrir si no estamos teniendo puestos que son repetidos, tener puestos que probablemente no serían tan eficientes o que no son tan relevantes y que los podríamos optimizar. Y los que todavía están en soy empresario, o los que tienen, perdón, eso es lo que le decía, los primeros están en un buen momento, y los que tenemos un área, los que somos gerentes, los que somos coordinadores, yo les cambiaría esto por que piensen en su equipo, cómo pueden hacer esta analogía. ¿Quién es el bueno para esto? ¿Quién es el bueno para lo otro? ¿Quién es bueno para esto? Y aprovechar, que es el siguiente punto, ciertas habilidades de la gente para tomarlos en cuenta. Pero antes que eso, hay que definir para qué los necesitamos y cuál es la contribución. Yo creo que un tema importante que pasa en los negocios, por los que siempre estamos metidos en la operación, es la comunicación. Yo en mi mente tengo bien claro qué tienes que hacer tú, y yo te lo quiero transmitir telepáticamente porque no se me olvidó decírtelo, y espero que lo adivines y espero que lo tengas porque es lógico. Aguas con esa mentalidad, lo que es lógico para ustedes nunca va a ser lógico para los demás necesariamente. Entonces, si tenemos en cuenta estos puntos y esto que les acabo de compartir, ¿qué nos impediría? ¿Qué retos tendríamos si se trata de definir objetivos por puesto? ¿Qué complicaciones podrían existir? Como dicen por ahí en internet, ¿qué podría salir mal si ya sé que necesito ciertos puestos? ¿Algún voluntario que quisiera compartirnos, ya sea su duda, una experiencia o algo, o el reto en específico con respecto a estas definiciones de objetivos por puestos, por áreas, por personas? Sí, tengo un ejemplo, Giovanni. Cuéntanos, Edson. Bueno, con la dinámica del COVID, sí, viene el planteamiento de qué hacer en una empresa donde dependíamos de puras exposiciones. Ok. Era un mueble internacional, lo que era Expo-Diseño, lo que era, hay unas que se hacen en World Trade Center. Y viene el cambio radical a través del COVID. Entonces comenzamos a reinventarnos y a tomar decisiones cuál sería lo más viable posible para poder sostener la empresa, que dependía cada 3 meses, cada 6 meses, de una gran cantidad de levantamiento de datos, de una cantidad de prospectación que se hacía en las exposiciones, por el volumen alto que se hace en cada una de las exposiciones, creyendo mucho en esta forma de capitalizar lo que es la prospectación para futuras ventas en los próximos 3 meses, 4 meses. Y viene el golpe del COVID, viene el cierre de todas las expos, que es de donde el 70% de la empresa dependía, comienza las alarmas a sonar y qué hacer. Entonces, en esa toma de decisión, unos decían, bueno, vamos a colocar vendedores de calle, sí, pero no están dejando salir a trabajar. Otros comenzamos a hacer procesos de captación por redes, pero pues el conocimiento de este tipo de mercado, pues son productos de lujo, pues difícilmente se llegaba a concretar, y se contrató una interiorista vendedora, o sea, que tenga el concepto de interiorista, pero también tenga el concepto de ventas, que tenga el doble perfil. En ese proceso, el choque emocional de ella también fue fuerte porque no se generaba la venta, se desespera y comenzó alta rotación. Entonces, la lógica decía que teníamos que contratar a este tipo de perfiles, vendedores interioristas. La sugerencia no quería salir de ahí, y realmente lo que hoy día nos está dando resultado es la contratación de un nuevo departamento de mercadeo, ¿sí? Estamos colocando un diseñador industrial que se encargue tanto del diseño de muebles, pero también de el diseño del flyers, del diseño de lonas, de todo lo que es redes digitales, un asistente de contenido, que es el que se va a encargar de subir y llenar contenidos en páginas y redes sociales, y un call center, ¿sí? Una persona que se encargue de hacer llamadas en frío, llamadas en tibio, llamadas en caliente. Y
es lo que nos dio resultado, pero ese resultado se viene dando a partir del mes pasado y estamos hablando que se gastó mucho dinero, se gastó tiempo, todo este proceso desde el mes de marzo, cuando comenzamos esto no tiene ninguna comparación con ninguna estadística o métrica de años anteriores. Entonces, lo que está resultando es primero retomar la base de datos normal que tenemos, hacer llamadas que los clientes siempre se extrañaron porque nunca llamamos a nadie motivado, que siempre dependíamos de las expos y ahora, wow, me está llamando la empresa, no puede ser. Y retomar ese tipo de procesos aunado a asistencia. Por lo menos este fin de semana tenemos una exposición en Vallarta, en un hotel, llevando algún mostrario y tratando de jalar gente para esa zona y como que ir haciendo lo macro, retroceder y hacer lo micro. Y son tipos como de reuniones, tipos como de eventos puntuales y eventos como tal. Entonces, lo lógico nos hizo pensar en marzo, abril, mayo, junio, julio y parte de agosto que era el perfil de interiorista vendedor, lo que nos iba a salvar, pero nunca nos dio resultados, lo que generó fue un gasto y ahora la realidad es otra, que nos dice que si no nos conectamos a redes, si no tenemos un proceso de capacitación, no podemos sobrevivir a este tipo de situaciones porque pues no es un producto que sería como los tacos que se venden todos los días, es un producto que hay que hacer un trabajo. Por eso fue mi pregunta inicial. ¿Qué otras ideas conoce Giovanni? ¿Cómo pudiéramos potenciar el proceso de prospectación? Sin prospectación no hay venta, sin leads no hay venta, sin ese alimento no hay ventas. Ya después viene todo el tema además de seguimiento y todos los departamentos que usted diga, pero en cuanto a nosotros, es eso. Igualmente en ciudades inteligentes. En ciudades inteligentes es un concepto que estamos manejando con terreno sin aval, sin buró, sin líneas de crédito, pero tratando de convencer a la gente de otras zonas que inviertan en otro sector. Entonces esa prospectación también tiene su perfil muy diferente al otro negocio. Pero siempre me enfoco en eso, o sea, debe ser porque mi lógica dice que sin prospectación no hay venta. En la mía, no sé cuál será la suya y quiero escucharlo, pues. No, yo estoy de acuerdo contigo. Todo el centro de esto depende de la prospección. Por más que seas muy bueno en lo que haces o tengas una capacidad de respuesta, si no tienes prospectos disponibles para comprarte, entonces pues no tenemos mucho. El prospecto, el nivel de prospección que tengas es el que te genera el ingreso a través de las ventas. Entonces, tomando un poquillo de lo que tú dices, y creo que también voy a tomar, si me permiten por ahí, un ejemplo de una personita que está por aquí. Una vez una vendedora de un equipo de ellos me marcó para decirme, oye, pero ¿qué puedo hacer si yo soy vendedor y no puedo estar en la calle? Si yo prospectaba en una plaza comercial, yo prospectaba saliendo a buscar gente y hoy no puedo salir, no nos permiten salir, no debemos salir, y la gente no me recibe, aparte de todo, aunque yo saliera. Y cuando platicábamos al respecto decíamos, ok, no puedes salir, pero ¿qué tienes a la mano que sí te pueda funcionar? El primer punto al que obviamente, indiscutiblemente volteamos a ver, Edson, fue el tema de la cuestión digital. Tienes a la mano tu celular, una laptop, una tablet, donde cada una de ellas tiene aplicaciones que puedes utilizar y explotar de diferente manera, WhatsApp, tarjetas virtuales, brochures digitales, tienes tu página web que le puedes hacer uso, están haciendo recorridos virtuales ahora de lugares para hacer como showroom virtual, tienes toda esta infraestructura digital que ya existe realmente como para anunciarte ahora de manera virtual. Obviamente todos tenemos que voltear a ver eso y lo que hiciste fue correcto, reordenaste los objetivos de tu área de marketing para definir que necesitabas a alguien que haga llamadas porque es lo que está pasando. Necesitabas a alguien que esté subiendo contenido porque la gente estaba hasta hace un mes metida en su casa mucho tiempo viendo sus monitores de su PC, de su teléfono inteligente. Entonces, el contenido de valor bombardeaba y llegaba de manera más directa. Si tú me preguntas qué más puedes hacer, yo te diría que lo primero que hay que hacer, y tomando el tema de lo que estamos hablando hoy, es que tienes que tener un sistema que se enfoque primero
en el que tú me comentas es prospectar, pero hay 3 enfoques para prospectar y los 3 los tienes que hacer un sistema. La prospección digital, que ya la tienes, la prospección social y la prospección directa. Probablemente la prospección directa la cubras un poco con la cuestión de telemarketing y las llamadas de tu call center. La prospección social se refiere a que tú tengas visibilidad, por ejemplo, en este tipo de eventos. La parte social ya no significa que realmente estemos socializando de manera presencial. Ahora socializamos de manera virtual con ayuda de la tecnología. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿y qué hago si no hay expos? ¿Qué hago si no puedo tener mi stand? Le digo, primero que nada, date cuenta de que ya no tienes que viajar, ya no tienes viáticos, ya no tienes que cubrir. Y lo mismo está pasando al entrar en la cultura de que se hagan este tipo de foros. Hoy tú y yo estamos interactuando sin ningún problema desde Guadalajara y Querétaro. Si yo hubiéramos hecho un evento presencial, no estarías aquí. Entonces, primero hay que cambiar esa mentalidad de que las grandes masas se encuentran de manera física. Hoy se encuentran de manera digital en este tipo de eventos. Otra cosa que yo sí te puedo recomendar y que puedes hacer uso de un sistema para hacerlo, es el tema de las alianzas. El tema, hoy está muy en boga después y gracias al COVID, el hecho de todos nos apoyamos entre todos, entre empresarios, entre vendedores, nos echamos la mano para salir adelante y reactivar la economía. Entonces es un momento muy valioso para que tú puedas echar mano de gente o de empresas que puedan ser aliadas tuyas y que hagan un intercambio comercial, ya sea que lo puedas trabajar oye, ¿qué te parece si yo te regalo a ti algo que muestre mi producto a tu cartera de clientes y a cambio yo hago lo mismo en mi cartera con el tuyo? ¿O qué te parece si hacemos un paquete donde vendemos cosas específicas? ¿O qué te parecería si hacemos eventos donde tú patrocines, tu nombre sea como el que tenga? Ese tipo de cuestiones donde tú pudieras hacer alianzas, y justo lo platicábamos con un cliente hace una semana. Decíamos, oye, ¿con quién te puedes aliar para que tú le regales cositas a tus clientes y quedes bien con ellos? Y que vaya en el paquete como en el kit de Factor Wow, pero que a la vez te cueste barato o te cueste nada si tú hablas y negocias con la otra empresa y le dices que tienes un posible prospecto. Entonces, esta persona vendía casas y decíamos, oye, ¿y por qué no vamos a hablar con empresas que hagan este tipo de limpieza de tapicerías, mantenimientos y eso? Y les pedimos que nos bajen el costo, nos vendan o nos regalen pólizas de pruebas con descuento. Y al cierre de una venta yo se lo regalo a mi cliente y automáticamente la otra empresa tiene un posible prospecto, porque al ser una póliza yo necesitaré sus datos, te los tengo que pasar a ti y tú los tienes que atender. Eso mismo te diría a la inversa, ¿qué podrías hacer tú para prospectar sin prospectar? Como decías hace un ratito, pues vete y consigue muchos aliados comerciales que prospecten por ti, que lo hagan y lo tienes que hacer de manera sistemática, es decir, oye, yo te voy a dar esto, pero este es el camino que tienes que seguir, estos son los 5 pasos que tendrán que pasar para que tú y yo estemos tan bien alineados que no tengamos ningún problema, seamos claros y nos quede muy bien este programa. Y lo podemos hacer tanto en un camino, o sea, es decir, de mí para ti, como de mí para ti y luego de ti para mí, para que ambos tengamos un beneficio. Esa parte social de alianza entre empresarios, yo creo que se puede explotar muchísimo el día de hoy si de prospección se trata, porque todos tenemos un activo importante en nuestro negocio que es nuestra cartera de clientes. Y eso entre nosotros lo podemos explotar. Hay negocios que se dedican a eso. Te cobran por entrar a una red de empresarios que entre sí se comparten contactos y referencias. No tenemos que pagar por hacer eso. Lo primero es que tenemos que acercarnos a la gente correcta, seleccionar a quienes queremos y podemos hacer un sistema de eso. No sé si eso te puede servir ahorita hablando de objetivos. Sí, me gustó y ya lo estoy anotando aquí para... No te veo, pero voy a creer que sí lo estamos anotando. Y pon una acción, pon qué voy a hacer. Es más, decir, yo me iría todavía más lejos y diría, ¿sabes qué? Yo tengo que conseguir 3 empresas en este sector de aquí al siguiente, a que termine octubre, para empezar a negociar con ellos.
te estoy dando un número, ¿no? Pero la instrucción es que pongas claro qué es lo que quieres lograr con respecto a esto. Claro. Porque Metas cortas pero precisas, pues. cortas pero precisas, exacto, y vete por lo que sigue. ¿Cuál es el siguiente paso? 3 citas para empezar a negociar con ellos. No los vas a cerrar mañana, pero el siguiente paso es por lo menos entablar la conversación y sentarte a platicar con esas personas. ¿Ok? Bien. Muchas gracias, Muy bien. Giovanni. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con el siguiente paso y ahorita vamos a participar nuevamente. Con respecto a lo que nos está diciendo Edson, el tercer punto es qué se necesita para cumplir estos objetivos. Ya le pusiste a tu gente sus metas, ya seleccionaste la estructura que vas a querer, ahora te tienes que asegurar de qué herramientas tienen que funcionar, de que no se le suelten las cosas a la gente solo por soltarlas y esperar lo mejor. ¿Esperar lo mejor es bueno? Sí. Pero si no les das las herramientas básicas, pues probablemente logremos más decepción que resultados. Y recuerda que en lo que haces, tomando el ejemplo de Larisa, que empezó un negocio porque necesitaba trabajar y por ciertas cosas, probablemente hoy el experto seas tú. Y cuando quieras delegárselo a alguien, no va a ser tan experto en lo que tú sabes hacer. Entonces, ¿qué se necesita para cumplir esos objetivos? Alguien nos dice por ahí, Ruth, ¿estrategias y tácticas? Sí, se necesita estrategia, se necesita visión. Carlos nos dice delegar funciones, acciones y tiempo para cumplir los objetivos. Sí, y tomando esto último que nos dices, yo se los resumiría muy sencillo. Necesitas definir estas 5 cosas muy clarísimas. Tener bien marcadísimo esto y que todos lo sepamos y que todos estemos en la misma sintonía. Cuando alguien dijo al principio del webinar, quiero aprender a administrar mejor mi negocio, si te centras en esto, vamos de gane. Y si tienes 3 de 5, nos faltan 2 para tener un mejor control y una mejor administración. Tener bien definidas tus metas y tus objetivos SMART. SMART significa específico, medible, alcanzable, orientado a resultados y con un tiempo claro. Cuando les dices a alguien, oigan, vamos a bajar de peso todos, esa va a ser nuestro objetivo. Pues qué padre, pero eso no es una meta. Menos una meta SMART, eso es un deseo. Meta es bajar de peso, bajar 5 kilos, y yo creo que si me corregirá Alejandro si me equivoco en esto, pero la realidad es que tienes que ser muy específico diciendo cuántos kilos quieres bajar, en cuánto tiempo, bajo qué conceptos, y lo que quieres es bajar grasa, bajar músculos, bajar grasa visceral y toda la que exista, a través de dieta y cuántos días de ejercicio tienes que hacer. Eso es una meta SMART. Ahora trasládalo al negocio y puedes llevarlo hasta por áreas. Especifícale a los puestos y a las áreas, los que tienen equipos, pónganle sus metas muy claras y aterrícenlas. Es más, alguien dijo por ahí en el chat, metas chiquitas. Sí, agarren la meta general de un trimestre, de un año, y despedácenla o desmenúcenla tanto que a la persona no le dé miedo cumplirla. Tomando el ejercicio que hicimos ahorita con Edson es, oye, necesitas negociar con tantas empresas para lograr 20 alianzas en el trimestre. Cuando dices 20, dices, ¿dónde voy a conocer 20 empresarios que estén dispuestos a hacerlo? Empieza con 3. Empieza con 3 estas próximas semanas y empieza platicando con ellos. No pierdes nada. Dicen por ahí que el no ya lo tienes. Entonces, estás desmenuzando la meta tan sencilla como para hacerla digerible. Los que tenemos vendedores, por ahí hemos hecho ejercicios donde dices, oye, pues necesitas tantos millones de pesos para venderlo, ¿por qué no empiezas consiguiendo 5 prospectos diarios? ¿Qué tan complicado puede sonar eso? Y ya cuando lo desmenuzas tanto, la meta se vuelve alcanzable y digerible. Entonces, este punto de los metas y objetivos tiene que ser claro. Después debes de tener claro tus formatos, tus herramientas. Si te haces levantamientos, por ahí decían, de información, tener tu formatito, tener todo bien claro para que la comunicación funcione. Esta tiene que ser muy marcada. Reglas y políticas bien claras. Entre más gente haya en tu equipo, para los que tienen poca y luego van a tener mucha, para los que están cambiando, reinventando su propio equipo, para los que van a meter gente nueva, desde el principio tienen que dejar bien reglas claras y hacerlas cumplir cuando funcionen. Indicadores.
alguien dijo en el chat indicadores y se merece un aplauso porque esta es una de las labores más importantes. Anteriormente decían que teníamos que supervisar mucho. Yo lo que les digo hoy es ordenen mucho y tengan indicadores muy específicos que eviten que la supervisión se dé tan marcada. Si tienes que estar al pendiente 8 horas para hacer que las cosas se cumplan, entonces tenemos un problema, porque si no estás tú 8 horas supervisando, entonces tampoco van a cumplirse. Establece indicadores. Larisa dice, lo que no se mide no se puede medir. Así es. Una cosa es poder monitorear el desempeño del equipo y la otra es que el indicador te va a decir, a través de un indicador clave, un resultado te va a decir si la persona hizo lo que tenía que hacer en la semana. Mide por resultados. Y hoy, tomando lo que Edson decía, a mí no me gusta mucho hablar de la pandemia, del COVID, pero yo creo que han habido cosas relevantes. El hecho de que nos vayamos a nuestras casas a trabajar, si antes los veías y veías que estaban con el celular en la mano, el personal operativo, ahora no tanto lo puedes hacer porque están en su casa, pero si empiezas a medir por resultados, el resultado es el que te da la pauta de si se están haciendo las cosas bien y en tiempo. Y por supuesto establece y ten bien claros tus manuales operativos, cómo tienes que hacer las cosas. No lo dejes a la suposición, no lo dejes a la memoria, no lo dejes al yo te contraté para que tú lo hagas. Si ya hay una forma en la que tú has trabajado o que sabes que las cosas tienen que funcionar, documéntalas. Un manual operativo se vuelve un activo de tu empresa como si compraras un coche. Alejandro que quiere franquiciar, necesita tener bien documentada la información y su modelo de trabajo para que lo pueda replicar, franquiciar, licenciar o el modelo que ustedes quieren de réplica. O si solo te quieres salir del negocio, tenerlo por escrito para que las demás personas que se queden lo sigan haciendo. Y estas 5 herramientas, ya nada más les quiero compartir los procesos clave que toda empresa mínimamente debe tener para tenerlo muy claro. Edson decía el área comercial, pues bueno, el proceso de ventas debe de ser muy claro y actualizado. Condiciones atípicas como el 2020 en general es una condición atípica que nos hizo actualizar y modificar nuestro proceso de ventas. Algunos para mejorarlos, otros para eficientarlos y otros para hacerlos un poco más lentos. Aguas con ese último. Los procesos operativos que ustedes tengan, si me dedico a vender tasas celulares, a diseñar productos, a vender servicios, todos los procesos operativos importantes que ustedes consideren. Compras, si tengo distribución de productos, inventarios, si tengo inventarios. Cuando hablamos de servicios, a veces el inventario es el tiempo. Y reclutamiento. Irma, que decía aquí, este procesito debe estar clarísimo, el reclutamiento paso a paso que tiene que pasar. Si yo le voy a poner a mi coordinador a reclutar, le tengo que decir cómo, para que me asegure de que fui claro, de que él sabe y conoce y lo haga. Porque entonces, después de darle todas las herramientas, entonces podré evaluar su desempeño. Antes podría sesgar ese resultado. Y aquí en este punto, antes de pasar al cuarto punto, quiero que alguien me diga, con este tema de herramientas, ¿en dónde tiene que trabajar? De las 5 que vimos, metas, formatos, reglas, manuales, indicadores, ¿dónde está su principal reto para definir esas herramientas que cada área debe tener? ¿Quién dice yo rapidísimo? Vamos a ver, ¿quién Hola Giovanni, ¿qué tal? Buenas noches, habla Silvia, ¿cómo estás? Hola Silvia, muy buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué gusto Pues de bien, mira, gracias igualmente, es un placer, la verdad, escucharte y aprendemos mucho. Bien, mira, yo creo que en todos los aspectos, obviamente, pues por nuestra área, la parte que sí es, híjoles, bien, pues no tan complicada, pero sí a lo mejor tiene su parte de complejidad, es la parte del reclutamiento, como tú lo has dicho, ¿no? Porque vamos, tienes que determinar bien la persona, que a pesar de que le das luego las herramientas necesarias, como la capacitación, todo el esquema, la estructura de la empresa, vamos, los parámetros de venta y demás, al final hay esa parte en la que el asesor, cuando ya se postula, como que se queda en una parte en blanco, ¿no?
Entonces, bueno, al menos para mí ese sí ha sido como que el reto más importante, el reclutamiento, en el hallar precisamente esa persona que tenga la misma línea que tú, en el que digas, bueno, no lo tengo que jalar porque va a caminar junto conmigo, ¿no? Ok. Esa es como que, bueno, al menos para mí ese es el reto más grande, ¿no? A revisar todas mis herramientas. El poder, no tal vez en algún momento platicábamos, el no estar a lo mejor detrás para que todo avance, ¿no? Sino que es nada más el acompañamiento y que el asesor o en este caso, bueno, nuestros vendedores, pues vayan a la misma línea, al mismo par. Ok, muy bien, Silvia. Ahí tengo dos puntos importantes de lo que me comentas. La primera es este último que dices de supervisión. Hay que voltear a ver nuevamente, como lo hemos platicado, el número, el indicador. Si hay un indicador semanal, hay un indicador diario de prospección, ese es el que tienes que medir. Y todos los que somos líderes, coordinadores, dueños de negocio, gerentes generales, gerentes operativos, yo siempre les recomiendo que le echen la culpa y que el malo de la historia sea el número. No soy yo el que te está pidiendo cuentas, es el número que tienes que entregar que no está funcionando. Claro. El malo, como dicen por ahí, el policía bueno y el policía malo. El malo es el indicador. Y yo soy el bueno para apoyarte y motivarte o ayudarte a caminar hacia donde tienes que llegar para ese indicador. Pero el malo es el número, no soy yo. Por eso es tan importante y es tan relevante que si tú no quieres estar detrás de la gente, tengas el número tan claro y lo manejes tan bien que que puedas hacer presión a través de ese número y no seas tú. No seas tú la persona mala, porque entonces tú puedes jugar con la otra parte y ¿cómo te ayudo? ¿Cómo le hacemos? Y ya tienes un poco esa dualidad, ¿no? Siempre echen la culpa al sistema, eso es lo que yo siempre he dicho. Ese es el primero. Y el otro que hablabas del reclutamiento, ahí yo les sugiero a todos una cosa, tomando el ejemplo que dice, las herramientas son claves, sí, pero en un proceso, ahorita que hablamos de procesos de reclutamiento, acuérdense que ustedes tienen la libertad de diseñar su proceso de reclutamiento. Entonces, si lo que me preocupa a Silvia es evaluar ciertas cualidades de la persona, puedo diseñar pruebas sencillas que desde el reclutamiento me hagan ver el comportamiento de esa persona en acción. ¿A qué voy? Te lo voy a poner en un ejemplo, el mejor ejemplo que yo he tenido toda la vida de un cliente que me dijo, cuando hablamos de este proceso, me dijo, mi mamá es la mejor reclutadora del mundo que he visto. Le dije, ah, caray, cuéntame por qué. ¿En qué trabaja tu mamá? Me dice, no, mi mamá es ama de casa. Le dije, ah, ok. ¿Y qué recluta tu mamá? Me dijo, no, pues mi mamá hace procesos de reclutamiento para las señoras que le ayudan en la limpieza en la casa porque es una casa muy grande. Le dije, ah, órale, súper bien. ¿Y cómo le hace? Me dice, no tienes idea. Ella cita a la gente a la casa para entrevistarla, recibe sus solicitudes de empleo, la selecciona, ve quién vive cerca, quién tiene antecedentes, shalala. Y cuando la cita a la casa, intencionalmente en el pasillo de la entrada de la casa, del portón hacia la casa, deja tiradas varias cosas como una escoba, como algunas cositas, y por ese camino va a pasar la persona que llegue a la entrevista. Ese es el filtro de ella. Si una persona pasa y en lugar de voltear a ver que está hecho un desorden y de esas personas que ven la escoba tirada y la brincan para no pisarla y le siguen caminando, automáticamente queda descartada. Y se las va y la sienta por atención, les pase dos preguntas, pero ya sabe que va. A la persona que ve y voltea y le diga, oiga, mire, se le cayó su y aquí se lo levanto, esa ya lleva gana. Te pongo este ejemplo tan sencillo porque ustedes pueden diseñar su proceso de reclutamiento para encontrar cómo probar a la gente en lo que en el papel dice que hace. ¿Sí? O sea, si alguien dice que sabe vender,
pues entonces le hago una prueba para que trabaje con un prospecto. Si alguien dice que sabe hacer algo técnico, le hago una prueba. Tengo un cliente de una constructora y le dije, vamos a hacerle una prueba al nuevo arquitecto supervisor de obra. Llévalo al taller que tienes una parte en construcción, dile que necesitas un proyecto de levantar una pared y remodelar esta parte y que te diga cómo lo haría. Y al siguiente día te presente un anteproyecto. Es tu proceso, tú lo puedes decidir. Tú puedes hacerlo, ¿no? Si necesitas a alguien que venda por teléfono, pruébalo haciendo llamadas telefónicas y que alguien te dé su punto de vista. Si alguien dice que es muy buen vendedor, pruébalo haciendo una simulación de un proceso de ventas. Entonces, si me queda claro, Silvia, este punto de, si tú quieres a alguien que funcione solo o quieres una cualidad específica, pruébalo desde el proceso. De todos modos, en ese proceso que es tuyo, tú lo diseñas, tú tienes el control. Y no te esperes, porque el proceso de venta, sobre todo los que son en el sector de vendedores, pues los que llegan a ser buenos vendedores hasta se venden muy bien y dicen que hacen cosas que no hacen, porque se están vendiendo. Entonces, ten cuidado con eso y si a ti te preocupa algo en específico, alguna cualidad, alguna habilidad o alguna competencia, diseña algo para probarlos. Y ahí automáticamente puedes descartar si no tiene la actitud, si no, ya en la práctica viste que no le sale por perfil naturalmente, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar de habilidades y competencias, pero pruébalos desde antes. Ponlo en tu proceso y ponlo en un sistema. Siempre que hagas reclutamiento, voy a hacer estas 2 pruebas. Ok, excelente. Muchísimas gracias por tu aportación. Perfecto, Silvia. Muchas gracias. Ahorita continuamos contigo. El punto número 4 que tiene que ver, y vamos muy de la mano con lo que vamos viendo, Silvia nos dice el talento, ya tenemos las herramientas, pero ¿qué necesitamos de la gente? Si se dan cuenta, este es uno de los últimos puntos. Hasta que yo no haya definido qué quiero, cómo lo quiero y cómo lo van a hacer, es cuando yo volteo a ver a la gente. Muchos agarramos y decimos, vamos a contratar vendedores, agárrense a los 3 primeros peludos que van pasando por la calle y luego les enseñamos. Oye, me urge un vendedor, me urge un operador, me urge un almacenista, agárrate a este que nos urge y luego le enseñamos. Y ya sobre la marcha, es más, pégalo con Mariana y hay que le vaya enseñando. Si este tipo de historias te suenan, ten cuidado ahí nada más porque hay que ponerle más atención. Y cuando hablamos de si tengo el talento que necesito, yo ahí les diría que los que están iniciando tienen la oportunidad perfecta para decidir qué necesitan, el perfil de la persona. Los que ya lo tienen una oportunidad para evaluar si hay fortalezas que se puedan rescatar en el equipo. Y no forcemos ciertas cosas. Es decir, encuentras a alguien que tienes en un puesto que no es bueno, nunca ha sido bueno. A mí me ha pasado muchas veces en análisis de empresas donde alguien no es bueno en un lugar y lo cambian a otra área y automáticamente se vuelve muy bueno y nos sorprende porque encontramos alguna fortaleza y la explotamos. Dicen por ahí que hay que fijarnos más en las fortalezas que en las debilidades. Si ustedes empiezan a fijarse en lo que la gente hace bien y le empiezan a empujar para que lo hagan más veces, puede haber más resultado. Alguien una vez dijo que si tú llevas a alguien de algo que le salga mal y lo forzas o le ayudas para que mejore, pues del 0 al 10 va a lograr un 4, que es un resultado mediocre, medio aceptable, porque es lo máximo que pudo hacer de ser malo a ser mediocre aceptable. Pero si llevas a alguien de ser bueno en algo, lo puedes llevar a ser excelente. Entonces, si consideramos eso, si empezamos a voltear a ver qué fortalezas tiene la gente y con eso armamos planes para desarrollar esas fortalezas, tendríamos un equipo que fuera excelente en cosas específicas. Y entonces podríamos cambiar ese chip que tenemos luego de estar pensando en qué estás haciendo mal por cacharte en qué estás haciendo bien. Pero no es hasta que hayas definido todo lo anterior, hasta que volteas a ver al equipo, porque antes de eso mucho depende de nosotros. Y aguas para los que estamos en diferentes partes, en diferentes ciudades, la cultura y la estrategia son 2 cosas importantes. La estrategia la pones tú
Tú dices qué hay que hacer, ya pusimos las herramientas en el paso anterior y todo lo que tú quieras, pero la cultura, es decir, todo lo que hay detrás de si vives en Ciudad de México, si vives en Guadalajara, si vives en el sur, si vives en otro país, eso, esa cultura, ese aprendizaje que tú has tenido con los años, se puede volver o un aliado o un contrincante para que la estrategia funcione, porque la cultura, la costumbre pesa más que cualquier herramienta que pongamos. Entonces, cuando volteen a ver a su equipo, también analicen qué tipo de cultura tiene, de dónde viene, de qué es lo que ha aprendido, qué tiene aquí en la cabeza, porque hay cosas tan sencillas y tan ilógicas e irracionales que pueden hacer que alguien no haga algo. Y hay ejercicios muy prácticos para determinar culturas y aprendizajes, desde que ustedes pongan palabras claves como vendedor, ventas, clientes, dinero, y la persona te tenga que responder con lo primero que se le viene a la cabeza, porque es lo que pasa en su subconsciente, te vas dando cuenta de qué mentalidad y qué cultura puede tener la gente. A veces estamos luchando tanto con ciertas personas y estamos peleando más con su cultura que con su estrategia. Y luchar contra la cultura es casi imposible. O sea, hay mucho trabajo que hacer. Es como querer tirar una pared con el puño limpio. Es muy difícil. No dije imposible, dije casi. Porque sí se puede hacer, pero con muchísimo trabajo. Entonces, aguas ahí. Volteen a ver entre su equipo, los que ya tienen, si hay un tema de cultura que podría estar limitando. En una ocasión conocí a una persona, una administradora, donde pusimos todas las herramientas, pusimos procesos, formatos, tiempos, reglas, políticas, todo lo que ustedes necesiten que se les ocurra, lo pusimos. Y no pasaban las cosas. Y cuando nos adentramos, yo me senté a platicar con ella y le dije, oye, ¿qué pasaría si yo te digo que te voy a mandar esto? Y ella me empezó a sacar toda una historia de trabajos anteriores donde tenía jefes que le decían que no sistemáticamente y ella se enojaba cada vez que un jefe le decía que no. Entonces ella se había programado subconscientemente para que ella no dijera que no. Entonces ella era muy permisiva con el equipo. Tan permisiva que eran las 8 de la noche y ella estaba haciendo las cosas mientras que los demás estaban tranquilamente descansando porque sabían que ella lo iba a hacer. Y eso era un tema cultural que ella se había infundado aquí en su cerebro. Y era tan fácil creer y caer en el engaño hasta que lo hicimos evidente y obviamente empezó a trabajar en ello. Pero al punto al que quiero llegar es que por más que todas las herramientas las tengan, cuando volteen a ver a la gente, volteen a ver esta palabrita, porque este es un saboteador que es un infiltrado saboteador que a veces no vemos y que yo les invitaría a que incluso ustedes volteen a ver cuál es su propia cultura, porque mucho de su visión de negocio podría estar o potencializada o limitada por esta palabrita. Entonces hay que poner atención al respecto. Me gustaría una participación más para ir terminando estos puntos. ¿Qué podríamos tener? ¿Qué podemos considerar? Aquí yo creo que hay mucha tela donde cortar. En cuestión del talento dentro de mi negocio. ¿Alguien nos quiere compartir? ¿Quién dice yo? A ver, Giovanni, la verdad es que esto, sí, gracias. Cuéntanos. Mira, te comento, mi negocio es un negocio familiar que estoy conformando con mi hermano y un amigo. Correcto. Y realmente, te comento rápido, los 4 puntos que hemos tocado me han funcionado mucho porque tengo que tener retos en cuestión de puestos, en cuestión de objetivos, como bien dice la pregunta, ¿qué retos tengo con el talento de mi negocio? Yo incursioné en la sanitización de espacios de uso humano con el ozono. Ok. Ajá. Al principio yo no sabía mucho de sanitización, mi hermano me encaminó a este negocio, la verdad es que pues yo me fui empapando con los cursos que he tomado y todo lo que he estado haciendo en estos meses, y la verdad me puse un reto, el juntar para poder comprar una máquina nebulizadora, ¿no? Y poder llegar a un alto nivel de clientes, con lo cual, pues, mi negocio pueda crecer, ¿no? Día a día.
digo, finalmente es meter más instrumentos, más productos, que mi negocio sea, para que mi negocio sea mejor reconocido, ¿no? Ok. Ya sea a corto, mediano y largo plazo. Y ese es uno de mis retos. Y el siguiente reto también es estar avalado por la COFEPRIS para que mi negocio sea reconocido ante COFEPRIS y poder expedir algún certificado donde la COFEPRIS me ampare que yo realizo mis procesos adecuados. Ok. Y para certificarte, ¿ves algún inconveniente en temas de talento, en temas de sistemas que, como por ahí decían, pudieran decirnos que no en su momento la COFEPRIS? Pues la verdad es que más que talento sería más en procesos. Ok. El proceso que COFEPRIS pide, pues es un proceso pues de bastante, ahora sí que es bastante largo, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí necesitas cumplir con varios requisitos. El talento está en mí, está entre, pues ahora sí que entre mis socios para poder lograr ese certificado con la COFEPRIS, ¿no? Correcto. Ahí yo quisiera tocar un tema, aprovechando esto que nos compartes, Carlos. Afortunadamente para ti tienes la oportunidad de que la necesidad o de las personas que participan en este proceso, pues son tus socios y tienen muy clarísimo el por qué y para qué se va a hacer. Entonces, más que otra cosa es como seguir los lineamientos, pero porque sabemos cuál es el objetivo y hay un beneficio. Sí, claro. Pero no todos probablemente tengan esta misma facilidad que tú tienes en el sentido de, pues, probablemente ya tenga que involucrar a más miembros de mi equipo, a personal operativo. Hay ciertos procesos de certificación, no solo el de la COFEPRIS, como el que nos decía por ahí Mariana, hay ciertos procesos que tienen que involucrar a que la gente haga las cosas. Y cuando eso no pasa, no volvería al mismo punto que les decía. Una tiene que ver con el tema de la cultura que pueda traer la persona y la otra tendría que ver con la comunicación. Siempre que empiecen un negocio un proceso como el tuyo, Carlos, o cualquier otro que tengan en proceso de certificación, asegúrense de sensibilizar lo mejor posible a los participantes, no solo en cómo va a pasar, sino cuál es el beneficio final, qué se va a obtener más adelante y cómo, y tratas de aterrizarlo a lo que a ti te va a impactar. Yo creo que eso lo tienen claro tus socios y tú, Carlos, sin problema, ¿cierto? Fíjate que sí es un punto muy importante, lo acabas de tocar, porque muchas veces, como es negocio, vamos a decir lo que familiar, Sí. pues yo tengo una ideología, ¿no? Yo vengo de trabajar en empresas que seguimos unos estándares, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo en bancos y pues sé lo que es trabajar, ¿no? Con procesos, lineamientos, ¿no? Y mi hermano no tanto, mi hermano anteriormente era un giro diferente, era gestor, y ahorita me ha costado bastante dificultades, o sea, he tenido dificultades para poderlo hacerle entender o sensibilizarlo sobre el proceso que hay que hacer, porque para él es muy fácil decir, llego yo y pongo la maquinita y hay que se sanitice y vámonos. No, 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 es que es un proceso, o sea, primero tienes que analizar el lugar, el espacio donde vas a trabajar, cuántas personas trabajan, cuántos niños, cuántas mujeres, cuántas de edad mayor, todo eso. Entonces, me ha costado y lo tengo que seguir haciendo porque finalmente todo eso yo lo he aprendido conforme a las capacitaciones que he tenido. Y pues sí, sí es un reto el designarle a mi hermano el proceso que tiene que hacer. Ahí está, ahí tenemos un reto con el talento, no porque no pudiera hacer las cosas, porque el reto con el talento viene con la forma en la que piensa o la cultura que tiene de cómo deben hacerse las cosas. Entonces Es ahí es correcto. donde está el principal punto. Y yo decía, a lo mejor tus socios están alineados, pero también como empresa familiar es doble reto, porque a una persona que no se alinea en tu negocio, ¿qué haces? Claro, le puedes decir adiós. Le puedes decir muchas gracias, no me funcionas, pero si le dices a tu hermano, a tu hijo, a tu sobrino, a tu tío, se vuelve el doble o el triple complicado. Entonces, ahí cuál es el punto, volvemos a lo mismo, tratemos de sensibilizar con respecto a
dos cosas. El beneficio a obtener, no el proceso, sino lo que se debe de lograr. Primero, a nivel empresa, lo que vas a dejar como resultado, y luego, cómo le va a impactar a él que ese resultado se logre. O sea, tenemos que trabajar mucho y reforzar ese mensaje de, oye, a ti, tú eres el área comercial, pero necesitas hacerlo de esta manera porque el beneficio para la empresa es este, y si esto se cumple, tú ganas de esta manera. No siempre en dinero. Digo, puede ser el motivador que tú tengas. La mayoría de veces todos hacemos las cosas por ganar o tener un beneficio económico, pero algunos necesitamos un beneficio emocional, de reconocimiento, de impacto social, de lo que tú quieras, pero siempre hay que aterrizar ese beneficio de del proceso que tienes hoy en la persona, qué va a ganar al final de todo esto para asegurar que lo haga correctamente. Sí, fíjate que de hecho, así por último, él sí me dijo un día, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no sé vender, yo no sé vender lo que tú haces, ¿no? Porque yo siempre he vendido, ¿no? Yo, pero es que sí sabes vender, desde que nacemos sabemos vendernos, ¿no? Desde niños, perdón. Pero finalmente él ya se designó lo operativo, ¿no? Ok. Él se trata de enfocar a hacer los procesos, ¿no? Pero sí me ha costado, pues es un reto decirle, ¿sabes qué? Es que estás mal aquí, tienes que hacerlo así, y pues yo me encargo de vender, ¿no? Yo me encargo de hacer la relación con los clientes, ¿no? Ok. Punto adicional solamente en temas de comunicación. Para apoyar esto que estás diciendo, para poder avanzar un Claro. poquito más, es no, cuando veamos un error, no hablemos de la persona. Sobre todo en temas familiares, es doble pinza la que debes de tener, ¿no? Habla sobre lo que está mal o lo que no se está haciendo en el proceso. Es Okay, como, okay. este punto no se está cumpliendo. Es diferente a decir, no estás haciendo este punto. Sí, Si hablar yo en te, tercera exacto, persona, si yo ¿no? te señalo a ti, tú automáticamente pones tu barrera de defensa. Pero si yo evidencio una situación a nuestro alrededor, no te estoy señalando, solamente te estoy haciendo evidente que aquí está faltando una pieza. Ok. ¿Sí? Entonces, para que trabajes en eso también, y todos, no solo para familiares, también para colaboradores, así es como debemos evidenciar cuando algo no esté funcionando. No tenemos ventas, no se está haciendo la llamada, no está funcionando, no se está entregando el reporte. No me estás entregando el reporte no está llegando el día que tiene que llegar. ¿Ok? Para trabajar este tema, porque el talento tiene que ver con la cultura, la comunicación y esa estrategia que decíamos hace un ratito. Sí, claro, no lo atacas a él directamente, ¿no? Aunque sepas que está haciendo algo mal, no lo atacas, digo, finalmente es algo que no se está haciendo en el proceso. Yo hablo del que el reporte no está llegando, pero el reporte no se genera solo. Obviamente Claro, hay alguien detrás que lo tiene que generar, ¿no? claro. Entonces, pero no estoy señalando a esta persona, no estoy señalando la acción. Entonces, espero que este tip te sirva, Carlos, para trabajar Muchas gracias, bastante. por compartir ahí un reto que tenemos también familiar. Creo que varios nos podemos sentir identificados los que tenemos empresas familiares. Muy bien, Carlos. ¿Y se acuerdan que les decía que eran 4.5 claves? Pues bueno, las primeras 4 ya están. Y la última que yo quise poner adicional es esta pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué es lo que debo hacer para administrar mejor mi negocio? ¿Ordenar o controlar? La parte más importante de este punto es que para las personas que tenemos una complicación, podríamos llamarlo así, o un perfil que se enfoque más en querer tener control de las cosas, a veces eso es bueno, pero a veces se vuelve nuestro peor defecto. Entonces debemos entender que hay cosas en el negocio que se deben ordenar y hay otras que sí se deben controlar. Les voy a poner un ejemplo para ponerlos en contexto con este punto. Si yo tengo las ventas, lo que debo de ordenar es el proceso de ventas, es decir, paso 1, 2, 3, 4, 5 y hacer que la gente y alguien más lo haga por mí o junto conmigo o a la par de mí, etc. Pero tengo que ordenar para que esto suceda, no lo tenga que hacer yo.
pero lo que debo controlar es la información de ese cliente, porque ese es el activo importante. Es tema comercial. Ahora si me voy al parte de inventarios, quienes vayamos a tener o tengamos inventarios. Yo debo ordenar los procesos de entrada, de salida del inventario para no tener que hacerlos yo, pero debo de controlar las existencias y el nivel dentro de mi inventario. En temas de dinero, yo puedo ordenar que alguien me entregue de cierta forma la información financiera y administrativa de mi negocio, pero en ciertas medidas yo tengo que controlar las cuentas bancarias. Eso no significa que lo tengas que hacer todo tú, pero puedes encontrar mecanismos. Tengo un cliente que se fue de luna de miel a Asia el año pasado y ordenamos los procesos, pero se llevó los tokens para hacer las cuentas, para hacer los pagos. ¿Qué es lo que hicimos? Ordenamos todo para que solamente un día, en 2 horas de una semana, se tuvieran que hacer los pagos. Entonces, todo el proceso estaba ordenado y él solamente revisaba, usaba su token, pagaba y 2 horas por semana y aseguraba que todo funcionaba. Entonces, hay cosas que deben ordenar y hay cosas que deben controlar. ¿Por qué lo quise dejar al final? Porque aunque tengamos todas las herramientas, esto depende directamente de ustedes. Sean gerentes, sean coordinadores, sean supervisores, sean gerentes generales o dueños del negocio, aguas con voltear a ver este punto. Si somos de los que controlamos y queremos controlar todo, nosotros nos estamos poniendo el pie, porque todo se va a limitar a que nosotros lo definamos. Por eso les decía hace rato que les iba a poner un ejemplo de lo que me acaba de pasar. En una sesión alguien dijo que no tenía tiempo para hacer ciertas cosas y no podíamos avanzar. Y empezamos a revisar y encontramos excusas tan ilógicas como que alguien no podía pagar un taxi o no sabía manejar para ir a cierto lugar, y cuando analizamos horas dijimos, no, pues la realidad es que un taxi pues sale más barato a que lo haga yo, que soy el dueño del negocio, pero que lo haga alguien más. Entonces, a veces son cosas irracionales, inconscientes, que nos hacen hacer las cosas. Por eso es tan importante que se sienten a analizar por qué hacen lo que hacen, si su cultura es la ideal y si tienen todas las herramientas aseguradas. Pero lejos de eso, si están dispuestos a que alguien más lo haga también junto con ustedes y aprender de sus errores. 3 minutitos más para explicarles y plantearles este video de una empresa que trabajó con nosotros el año pasado y nos dejó, nos quiso compartir este testimonio de cómo fue su experiencia y cuáles fueron los resultados que obtuvo en un programa específico. Se los quiero dejar, por favor, solo son 2 minutitos de su tiempo adicional para que lo veamos. Hola, nosotros somos Outcome y somos una empresa de comunicación organizacional. Producimos e-learning y acompañamos a las empresas en su comunicación interna. Nos dimos cuenta que necesitábamos procesos más sólidos, nos dimos cuenta que necesitábamos mayor claridad en cuanto a quién hace qué, cuándo, cómo y para qué. Y fue de ahí que nosotros descubrimos en ProSeed una gran alternativa para poder poner estos procesos sobre papel y sobre la operación. El valor que vimos en el programa de ProSeed fue principalmente el acompañamiento, el servicio y la asesoría que nos brindaron a lo largo de todo el proceso. Fue un acompañamiento real en donde estuvieron con nosotros codo a codo, elaborando, diagramando, publicando contenido que fue de muy alto valor. Y también la plataforma fue de gran ayuda porque ahí teníamos toda la información a la mano, al alcance y lista para poder ser revisada. El resultado que obtuvimos de este proceso fue que tuvimos descripciones de puesto muy bien elaboradas, tuvimos procedimientos que quizás no eran tan necesarios y optimizamos muchísimo el tiempo de la elaboración de nuestros productos. Y yo creo que al final los clientes se dan cuenta cuando trabajas internamente en tu organización, el resultado se nota allá afuera. Nosotros recomendamos ampliamente ProSeed por ser una empresa especializada, por tener una amplia vocación al cliente y al entregable que nos dieron, y porque creo que es un aspecto fundamental de crecimiento. En cualquier empresa te llega el momento de crear tus procesos, diagramar tu operación, ser más eficiente. Entonces, desde Outcome creemos que fue una excelente decisión estar con ProSeed.
Espero que les haya sido mucho de valor, que se hayan llevado notas y como lo decíamos por ahí con Edson, que se lleven acciones específicas. Por favor, si ustedes se llevaron algo de valor, hay que ponernos en acción. Espero que les haya gustado, les haya mucho valor. Gracias por su tiempo y esperamos verlos muy pronto. Que tengan una excelente noche y semana.